con la disposición de escuchar la predicación de tu palabra. Te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu, que mora en medio de nosotros y en nosotros también, Padre, nos dé sabiduría para aprender de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Libro de Deuteronomio, por favor, hermanos, capítulo 14. Estamos estudiando una miniserie que tiene como título El sostenimiento de la iglesia. En esta miniserie del sostenimiento de la iglesia estamos hablando de los diezmos y estamos hablando de las ofrendas. Yo les invito a que escuchen los dos temas anteriores porque de alguna manera van relacionados, ¿verdad? Para poder comprender lo que en cada tema que avanzamos mejor necesitamos ir al principio. Yo comentaba que lamentablemente el día de hoy hablar no tanto de ofrendas, sino que hablar de diezmos se ha convertido en una situación muy complicada, muy dificultosa. Y no porque haya dificultad en ella, sino por la gran cantidad de maestros o de pseudomaestros de la Biblia que han sacado de contexto o han malinterpretado muchas cuestiones en la Biblia, motivando, incentivando y contaminando el corazón de muchos creyentes en el sentido de que no deberían de estar diezmando. El día de hoy, hermanos, el tema número 3 que vamos a estudiar se llama normas y beneficios. Hemos estudiado o hemos aprendido que es Abraham, no la ley, no el Antiguo Testamento, no el pueblo de Israel, no una ley de Dios, la que origina en él el deseo de diezmar. De tal manera que el diezmo es el resultado de la gratitud en el corazón de un hombre que nos enseña a eso, a reconocer que en virtud de que Dios es el que nos bendice, nosotros le honramos, hermanos, con nuestros bienes. Nosotros no diezmamos porque está en la ley. No diezmamos porque es un mandamiento, diezmamos porque seguimos el ejemplo de Abraham, que es nuestro padre, porque él es el padre de la fe. Diezmamos porque aprendemos también que cada uno de nosotros, sean mujeres u hombres, aprendemos a ser agradecidos con Dios. Pudimos haber terminado en el tema número 1 porque dimos información suficiente. Pero quiero que a través de 8 o 9 sermones nosotros analicemos todo lo que en la ley se dice respecto al diezmo, porque me parece que hay principios básicos o principios importantes que a pesar de que esa ley ya no existe, sí, hay principios que nosotros podemos practicar y también porque me van a servir para poder aclarar algunos aspectos que el día de hoy tú puedes escuchar si eres de los que acostumbra a ver videos allí en YouTube respecto a temas diferentes para no confundirnos. ¿Por qué hablo de normas y por qué hablo de beneficios? Porque vimos en el primer tema, hablamos de Abraham, insisto, quien se convierte en un ejemplo por las generaciones. Pero después vimos en el tema número 2 que lo que nació del corazón se convirtió en ley. ¿Se acuerdan? El día de hoy vamos a aprender que esa ley evidentemente tiene una serie de normas, pero también tiene una serie de beneficios. Y Dios esperaba que fueran los beneficios los que guiaran a su pueblo cuando era una ley, una obligación para ellos el hacerlo. Vamos a tomar, insisto, algunas cosas prácticas. Vamos a Deuteronomio capítulo 14, versículo 2, y vamos a aprender en primer lugar lo siguiente. Deuteronomio capítulo 14, hermanos, versículo 22, corrijo. Deuteronomio capítulo 14, versículo 22, lo siguiente. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Vamos a dejar de momento la parte cada año y hoy es indefectiblemente. ¿Qué es algo indefectible? Algo indefectible es algo que no se puede obviar, que no se puede dejar, que no puedes decir si quiero lo hago o si no quiero no lo hago. Para el pueblo de Israel, hermanos, era una obligación de parte de Dios el que ellos fueran agradecidos y llevaran sus diezmos. Es algo que ellos no podían evitar, es algo que no podían decidir. No podían decidir si darlo a otra causa, a su parecer mucho mejor que esa. Dios les dice no, indefectiblemente, no pueden evitar el hacerlo, tienen que llevarlo a cabo. No era algo opcional. Pero hay una segunda cosa que dice también el versículo 22, dice ¿qué dice? Cada año.
La gente que hoy se opone al diezmo dice, es que la Biblia nunca te enseña a diezmar cada semana, cada quincena. Lo que la Biblia te enseña es que debe de ser cada año. A ver, vamos a entender con base en la palabra de Dios qué significa el cada año que dice Dios. Y aunque ya lo mencioné en el tema anterior, probablemente algunos no estuvieron. Israel era un pueblo que no iba a una fábrica donde les pagaban cada quincena. No tenía un negocio que vendía todos los días y por lo tanto tenía un ingreso económico. No tenía un empleo, ¿verdad?, en el que entraba a las 8 de la mañana y salía a las 8 o las 10 de la noche, aunque fuera un horario matado y venía la semana o la quincena y recibía un salario. Dios va a poner normas que tienen que ver con la manera en cómo el pueblo vivía y cómo generaba un recurso. Lo que está haciendo Dios es enseñarle al pueblo que cada que ellos tenían un ingreso, ellos tenían que recordar que el mandamiento decía que ellos tenían que diezmar. Ahora, ¿cómo va en concordancia la Biblia? Porque por un lado en Deuteronomio habla de cada año y vamos a ver un poquito más adelante en Éxodo y en el mismo Deuteronomio que se habla de 3 veces al año. ¿Cuándo realmente se llevaban los diezmos delante de Dios? 2. Por eso es que se habla de un momento específico. Vamos a Éxodo, por favor. A ratito vamos a regresar. Vamos a ir y regresar continuamente a Deuteronomio. Vamos a Éxodo capítulo 23, versículo 14. ¿Cuál era ese momento cuando se tenía un ingreso? ¿Cuál era el momento en el que el pueblo de Israel tenía un ingreso? ¿Y por qué lo llevaban en una fecha determinada? Porque no era cuando ellos quisieran, en cualquier ocasión. Dice Éxodo capítulo 23, versículos 14 y 15. Éxodo capítulo 23, versículos 14 y 15. Voy a leer la palabra de Dios. Dice, 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. El mes de Abib es entre marzo y abril de nuestro calendario moderno. Vamos a regresar a Deuteronomio, hermanos, capítulo 16, versículo 15. Entonces Moisés, antes de Deuteronomio, ya les había dicho que eran 3 veces al año. ¿Estamos de acuerdo? No se está contradiciendo cuando llega a Deuteronomio y dice 1. Vamos a ver por qué. Porque el mismo Deuteronomio, un poquito más adelante del que leímos el 14, ahora en el 16, va a aclarar cuándo es ese año. Deuteronomio 16, 15 al 17. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar, no en cualquier lugar, en este caso en el tabernáculo o en un momento dado en el templo, ¿sí?, en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos y estarás verdaderamente alegre. Dice Dios, si ustedes guardan mis normas, mis leyes, mis mandamientos, yo los voy a bendecir a ustedes de tal manera que siempre van a tener una fuente de ingresos. Siempre van a tener lo suficiente para poder satisfacer sus necesidades personales y familiares. ¿Sí se dan cuenta? Dice Dios, siempre los voy a bendecir, siempre van a poder hacerlo. De tal manera que, no hemos terminado la lectura, dice Dios, cuando llega el momento en el que ustedes tienen que llevar ese diezmo que han apartado, voy a volver a leer la última parte del versículo 15, dice, estarán verdaderamente ¿qué? Alegres. ¿Te puedes imaginar a alguien del pueblo de Israel o incluso a un creyente como nosotros trayendo sus diezmos delante de Dios y decir, híjoles, que no, es que ¿por qué tengo que hacerlo? Es que ¿por qué tengo que darlo? Es que ¿por qué tengo que llevarlo? Mejor hoy no voy porque pues hoy es quincena y no, mejor voy al siguiente domingo. Y se nos hace pesado. Y dice Dios, no. Cuando tú vengas delante de Dios en la fecha que yo te dije, al lugar que yo te indiqué, tú debes de venir alegre, feliz, contento. ¿Por qué? Porque estás devolviéndole a Dios una parte de lo que Él te dio. Va de nuevo la idea. Porque le estás devolviendo a Dios una parte de lo que Él te dio.
estás contento porque tienes un ingreso, porque tienes un trabajo, porque tienes alimento en tu casa, porque tienes abrigo, porque tienes vestido, y eso te hace sentirte gozoso. Llegas delante de la presencia de Dios con la misma alegría y dices: Señor, yo traigo esto delante de ti porque tú me has bendecido, y esto me provoca alegría, no tristeza, no enojo, no pesar. Y dice el 16, en concordancia con lo que ya había dicho Éxodo: 3 veces cada año aparecerá todo varón. Hermanos, para el pueblo de Israel, para Dios en Israel, el que estaba obligado a llevar los diezmos era el varón. Ahora, ¿por qué el varón? Porque el varón es la cabeza del hogar, es el padre de familia. Y Dios en su palabra nos enseña que el hombre debería de ser ejemplo a su familia, a sus hijos, en el temor a Dios. Que es el hombre el que debe de ejemplificar con sus acciones que Dios tiene la prioridad, el primer lugar en su vida. Y entonces es él el que le va a enseñar a su familia a ser agradecido con Dios, con el producto de su trabajo. Vamos a ver más adelante que cuando se llevaba a la familia. Pero es el hombre el que tenía la responsabilidad de ser el sacerdote, entiéndase, el que llevaba a sus hijos, a su esposa, a su casa delante de Dios, el que les decía: oigan, miren, Dios nos ha bendecido con esto, esto es lo que hemos apartado para Dios. Por eso hemos dicho muchas veces, hermanos, como no es una ley obligatoria para nosotros, sino el resultado del corazón, nuestros sobres no tienen nombres. No llevamos una contabilidad de quién lo hace, quién no. Eso es entre tú y yo. Entre tú y Dios, entre yo y Dios. Pero enseñamos a nuestra familia a ser agradecidos. Tomamos unos sobres, nos los llevamos a casa. Nadie te va a decir: oye, el hermano Germán se está robando los sobres. No, para eso están allí, para que tú los tomes y te los lleves. ¿Por qué? Porque la idea no es que vengamos aquí y nos estemos levantando por un sobre o estemos buscando en el momento lo que voy a dar. No, la idea es que yo llegue ya con mi sobre preparado. Esto es lo que yo le voy a dar a Dios. Y no tanto porque sea malo, no, sino porque ya le enseñé a mi familia: hey familia, miren, Dios ya nos proveyó esta quincena, esto que está aquí no se toca, aquí está. Una buena manera de enseñar a la familia es que tú tomas tu sobre, lo colocas en un lugar y dices: esposa, hijos, aquí está el diezmo para Dios. Acuérdense, esto no se toca. Y estamos dejando una imagen en nuestra familia. Y por eso decía yo, bueno, no voy a comentarlo porque lo voy a mencionar más al rato. Es una manera de venir preparados. Entonces dice, regreso a la lectura. Estamos en el versículo 16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Todos los varones tenían la obligación de ir a las fiestas, que entiéndase, no fiestas como hoy, que había baile y comida, eran celebraciones religiosas en las cuales se adoraban a Dios. Insisto, se hacían acompañar con sus familias, se podía llevar a las familias, pero si no se podía llevar a las familias, por lo menos el varón tenía que ir, porque eran celebraciones especiales y obligatorias para Dios. Como hay un dicho coloquial que me parece que no es vulgar, que dice: se puede matar un pájaro de 2 tiros. No tenían que hacer un viaje para llevar su diezmo y después un viaje para la celebración. El diezmo se apartaba, y cuando estaba la fiesta de los panes sin levadura, las fiestas del Pentecostés, o entiéndase la Pascua, el Pentecostés y los tabernáculos, es cuando el varón llevaba sus diezmos que había apartado, hermanos, para Dios. La primera fiesta de los panes sin levadura, hermanos, celebraba la cosecha de la cebada, y era entre marzo y abril. La fiesta que se conocía como de las semanas o Pentecostés celebraba la cosecha del trigo y se llevaba a cabo entre mayo y junio. Y la tercera fiesta del tabernáculo o de los tabernáculos, que se realizaba antes del invierno, ¿verdad? Y que celebraba la cosecha de uvas o frutas, era la última del año. De tal manera que si ustedes y yo cosechábamos, hermanos, cebada, llevábamos nuestros diezmos, ¿cuándo? Entre marzo y abril. ¿Hasta cuándo volvíamos a llevar?
hasta el próximo año. Pero 3 veces al año nos teníamos que presentar delante de Dios. A lo mejor en la fiesta de los tabernáculos ya no llevábamos diezmo porque nosotros no cultivábamos uvas o frutas, pero íbamos porque era una celebración para Dios. No sé si me explico. ¿Vamos bien? Entonces yo cada año llevo mi diezmo, pero voy a las 3 ocasiones porque son celebraciones para Dios en las cuales todos tenían que participar. Si alguien no cultivaba cebada, pero sí trigo, entonces la llevaba en mayo o junio. O si alguien se dedicaba a las uvas y a las frutas, entonces iba en la celebración de invierno, en este caso en la de los tabernáculos. Ahí está la concordancia. ¿Sí nos damos cuenta? Nosotros hoy no vivimos del cultivo, no vivimos de la fruta, no vivimos de los animales. Tenemos hoy el sistema de cobro de ingresos es diferente. Mi momento específico entonces es cuando yo tengo ese ingreso. Y hay algo bien interesante que acaba de decir Deuteronomio y que se repite, no lo busquen los que toman nota, en 2 de Crónicas 8:13. Dice, nadie se presentará con las manos vacías. Dice Dios, si yo te bendije con un trabajo y te bendije con un ingreso y tú vienes a mí, dice Dios, yo no acepto que vengas con las manos vacías. Guarden eso en su cabecita. 3. Vamos a regresar a Deuteronomio capítulo 14, versículo 23. En el lugar específico, ¿cuál es ese lugar específico? Vamos a leer de nuevo el versículo 23. Aquí hay algo interesante. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados. Acuérdense ustedes, hermanos, Israel literalmente cargaba con la fruta, literalmente cargaba arriaba a sus animales, y entonces en el camino, si había que comer, podían tomar de allí. Llegaban al templo a la celebración, ¿verdad? A la entrega de sus diezmos y hacían una comida con eso que llevaban, porque se regocijaban de haber llegado con bien. ¿A dónde? Al templo o a donde estaba en un momento dado el tabernáculo. Pero termino de leer el versículo que estamos considerando, que es el 23. Dice, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Dice Dios, si tú eres una persona, Dios le dice a su pueblo que tiene un ingreso y tú lo traes y lo traes con alegría, tú vas a crecer espiritualmente. Porque vas a aprender a temer a Dios. Ahora, ¿qué significa aprender a temer a Dios? Significa aprender a poner a Dios en primer lugar. Volvamos al ejemplo de hace rato. ¿Por qué es altamente recomendable llevarse los sobres? O por lo menos traer ya apartada la cantidad que yo voy a dar. Porque eso significa que cuando yo obtuve mi ingreso, lo primero que hice antes de repartir es ser agradecido ¿con quién? Con Dios. Señor, gracias. Gracias, me has dado, ya he cobrado la quincena, la semana de este periodo. Señor, yo consagro a ti mi dinero, bendícelo, tú conoces mis necesidades. Aquí está lo que mi corazón agradecido aparta para ti, bendice el resto, Señor. Cuando aprendemos a poner a Dios en primer lugar y lo hacemos con alegría, no se nos hace pesado. Nos damos cuenta que lo mejor que podemos hacer es agradecer a Dios. Y si yo aprendo a poner a Dios en primer lugar con el dinero, probablemente lo voy a poner en primer lugar en otras cosas. ¿Por qué creen que ese orden es importante? Cuando aprendo a poner a Dios en primer lugar con el dinero, es altamente probable que aprenda a ponerlo en primer lugar en otras cosas. ¿Por qué creen que es importante esa relación? Concepción, para temerle, sí, pero ¿por qué más? Porque uno de los mayores problemas que tenemos es el dinero. ¿Por qué el Señor le dice al varón? Hermanos, voy a decir algo con mucho respeto y espero que no sea el caso de nadie aquí.
Normalmente somos los hombres a los que más nos cuesta diezmar. A las mujeres casi no. Pero a los hombres, híjole, ay, nos cuesta mucho. A veces son las esposas las que, oye, ¿y ya apartaste el diezmo? Pero no estás viendo que no me alcanza. ¿Qué no sabes que falta esto? ¿Qué no sabes que falta el otro? Oye, y a veces las esposas dicen, bueno, yo lo voy a dar. ¿Y quién te dijo que lo dieras? ¿Por qué malgastas el dinero? También por eso hay una razón para que se le diga al hombre. Cuando el hombre y la familia aprendemos en algo que nos cuesta mucho soltar, que es la parte económica, y ponemos a Dios en primer lugar, es altamente probable que entonces podamos hacerlo en otras partes de nuestra vida. Para que aprendas a temer a Jehová tu Dios, ¿qué dice? No nada más cuando a Dios no le interesa que yo tenga temor de Él cuando cobro. Porque el menor interés, como vamos a ver en otro tema más adelante, para Dios es el dinero. Sino que todos los días Dios sea mi prioridad. Hermano, hermana, no nos levantemos como impíos. No nos durmamos como impíos. No comamos como impíos. No vivamos como impíos. ¿Cómo se levanta un impío? Es decir, alguien que no tiene temor de Dios. Ya es bien tarde, me baño, ¿cómo me voy? Ahí nos vemos. Come rápido, cena rápido, viene, se acuesta, jamás se acuerda de Dios. Se acuerda cuando tiene un problema. Pero un cristiano se levanta, Señor, gracias por este nuevo día, ya amaneció, ¿verdad? Me pongo en tus manos. A lo mejor no tienes tiempo para dedicarte a orar en ese momento, pero sí tienes 2-3 minutos para decir, Señor, gracias, en tu nombre me pongo de pie, hoy empieza mi día, me encomiendo ante ti, Señor, en el nombre de Jesús, amén. ¿Dios considera esa oración? Porque estamos, ¿qué? Poniendo prioridad a Él todos los días. Voy a comer, Señor, gracias por el alimento. Hermana, cuando estás haciendo la comida para tu familia, dile, Señor, que mi comida quede sabrosa, que mi comida rinda. ¿Te vas a dormir? Gracias, Señor, por todo lo que pasó hoy. Te agradezco mucho, gracias. Por eso dice Dios, para que aprendas a ponerme en primer lugar todos los días. Olvídate del de quincena. El día del trabajo, el día del estudio, el día que fuiste al doctor. Vas a ir al doctor, Señor, estoy en tus manos, yo quiero sanar, pero ¿qué me va a decir hoy el doctor? ¿Cuál va a ser el resultado de mis análisis? ¿A qué me tengo que someter? Que se haga tu voluntad, Señor. Yo voy a salir agradecido, agradecida con Él. Estoy en tus manos, Señor. Ya salí del doctor, Señor. Gracias porque lo que yo esperaba, no tengo nada. O Señor, está peor de lo que yo pensé, pero gracias. Gracias. Porque yo dependo de ti, dependo de tu gracia, dependo de tu poder, Señor. Tú eres mi Dios, los 24/7, entiéndase de lunes a sábado, a domingo, días festivos, todo el año. Eso es lo que quiere Dios. Volvamos al versículo 23. Todos, ¿qué dice? Los días. Vamos a adelantar al versículo 24. Los opositores al diezmo dicen, no. Si tú quieres establecer el diezmo hoy, tiene que ser como en la antigüedad. Porque en la antigüedad llevaban los borreguitos, llevaban las vaquitas, llevaban el maíz, llevaban el trigo. ¿Y a poco a ti a la iglesia llegan los hermanos con sus costales de alimentos? No. Entonces no puede ser posible hoy. Porque dicen, es que no se daba dinero, se daban cosas. A ver, espérame. Vamos a ponernos en contexto. Vamos a ver que podía ser dinero, pero vamos a ponernos en contexto. Pensemos en el pueblo de Israel. ¿Cuántos años estuvo en el desierto? Llega el pueblo de Israel a la tierra prometida, en este caso a Palestina. ¿Walmart ya abriría sus tiendas en ese tiempo? ¿Podía salir el levita, el sacerdote, al supermercado, allí a Bodega Aurrerá para comprarse algo en Chedraui, en 3B? Voy a cobrar la publicidad. No, ¿verdad? Ahora, ¿había dónde comprar? Sí, claro que sí había. Tenías que ir a lo mejor con otra tribu, con otra nación, estado, donde podías conseguirlo, claro que sí. Por eso lo más natural es que ellos llevaban ese producto y podían utilizarlo. ¿Nos damos cuenta? Nosotros, ahora, el sistema de comercio en aquel entonces no tenía un dinero tan popularizado como nosotros hoy, era el trueque. Incluso si ibas al mercado,
era el trueque, ¿no? Un borrego por un cordero, una vaca por un etzo, trigo por maíz, maíz por... Ese era el sistema económico que se manejaba en aquel entonces. Entonces dicen, no, es que nadie llevaba dinero. No es cierto, también podía hacer dinero. ¿Por qué? Porque 14:24 al 26 dice lo siguiente, de Deuteronomio. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo. Hermanos, había judíos, había familias que caminaban 1 semana, 2 semanas, pero algunos a lo mejor vivían a 1 mes de distancia. ¿Sabes lo que implica, el riesgo que implica llevar a tu familia, a tus animales en medio de los caminos? También por eso era en las épocas de celebración. Ojo, ¿por qué el diezmo se guardaba hasta que llegaba ¿por qué las fiestas concordaban con las épocas de cosecha, hermanos? Es curioso, pero no. Las épocas de cosecha concordaban con las épocas de las fiestas, porque venía la cosecha, ¿verdad? Estaba ya muy cerquita la celebración, la fiesta, entonces no tenía que guardarla tanto tiempo. Se juntaban en caravanas porque todo el mundo iba a las celebraciones e iban juntos y así no había peligro de perder en el camino. Pero si por alguna razón el camino estaba muy largo, ¿verdad? A una gran distancia. Un favor, Pablo, alguien se ya lo aprendieron. Dice Dios, ok, entonces véndelo. Vamos a seguir la lectura. Por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, versículo 25, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios. Entonces, ¿podía llevarse dinero, hermanos? Sí. Claro que sí, era válido cuando las circunstancias así lo ameritaban. Siguiente. Entonces, podía ser dinero, pero también era motivo de gozo. Aunque ya lo leímos hace rato, me interesa que terminemos la lectura del versículo 26. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios. Y luego, ¿qué dice? Lean conmigo. ¿Era motivo de gozo para quién? Para toda la familia. Porque obviamente, si falta el alimento en la casa, pues hay tristeza en todos. Pero si hay alimento para todos, hay gozo para todos. Era el enseñar a la familia, insisto, a agradecer a Dios, a gozarse con Dios. Por eso, hermano, yo te recomiendo, o aquellas hermanas en las cuales quizás no hay un varón o no hay un varón creyente, aparta tu diezmo. Aprovecho que están aquí los adolescentes hoy y dile a tu hijo, hijo, cuando pase el hermano a recoger su diezmo, tú lo vas a echar hoy. Y si tienes más de uno, ahora la próxima semana tú, o la próxima quincena tú lo vas a dar. Vamos a orar, miren, aquí está el diezmo. Fulanito, ahora acuérdate del sobre, te lo llevas tú mañana. En la mañana, oye, ¿ya tomaste el sobre? Sí. Al ratito que pase el hermano, y que lo traiga, que lo guarde, que lo traiga. Cuando pase el hermano, échalo. Y cuando estemos orando, vamos a darle gracias a Dios. Cuando el hermano pase y está enfrente orando, tú y yo en la mente vamos a estar diciendo, Señor, aquí está nuestra gratitud, Señor. Gracias. Porque de esa manera le vamos a enseñar a nuestra familia, ¿a qué, hermanos? A ser agradecidos. Fue lo que hizo Abraham, ¿se acuerdan? ¿Por qué Job, su nieto, prometió un diezmo cuando tampoco había ley, cuando tampoco había obligación, pero que seguramente sabía dónde estaba Melquisedec? En Salem. ¿A dónde pensaría Jacob llevar su diezmo? Hay quien dice, es que Abraham jamás volvió a diezmar, lo vemos una vez y jamás lo volvió a hacer. Bueno, la Biblia no es un libro biográfico, pero si él lo enseñó a su hijo y a sus nietos, significaba que él lo seguía haciendo. Y si su nieto lo prometió, es porque sabía a dónde llevarlo. ¿Sí me explicó? Su hijo y sus nietos vieron a su padre y a su abuelo. Y el nieto por eso dijo, hay quien dice, no, es que Jacob le obligó a Dios. No, porque él hizo voto, como Ana cuando pidió un hijo, ¿se acuerdan? Así que el voto era aceptable delante de Dios. Qué maravilloso será, hermano, cuando tus hijos crezcan y se casen.
o tengan un trabajo y te digan, papá, oye, mamá, mira, aquí está tu gasto, ¿me guardas esto? ¿Y esto para qué, hijo? Es mi diezmo. Porque Dios lo va a bendecir. ¿Quieres que Dios bendiga a tu descendencia? Enséñales a ser agradecidos con Dios. Por eso dice este pasaje, y te alegrarás tú y tu familia. Y 7, para terminar, traía bendición. Malaquías capítulo 3, versículo 10. La voluntad de Dios, hermanos, no es maldecir. No voy a leer ese pasaje. Voy a leer lo que Dios quería hacer con su pueblo. Dice Malaquías capítulo 3, versículo 10. El último libro del Antiguo Testamento es una bonita exhortación de parte de Dios. Dios le dice a su pueblo en Malaquías capítulo 3, versículo 10, traigan todos los diezmos al alfolí, a donde se depositaban, y ya hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Hermanos, la ley ha pasado. Fue para un pueblo, no para nosotros. Eso es un hecho. Diezmamos porque somos agradecidos con Dios. Y porque Dios en su palabra dice que Él nos va a bendecir de tal manera que no tendremos que venir ante su presencia con las manos vacías, sino que podremos venir con un corazón agradecido a traer lo que Él nos ha bendecido y que lo hagamos con gozo y con alegría sabiendo que Él traerá bendición. Pero esa bendición, hermano, hermana, no significa, como dicen muchos, que Dios te va a devolver 5 veces más de lo que tú das. A lo mejor te va a bendecir con paz, a lo mejor te va a bendecir que no te falte el trabajo, a lo mejor te va a bendecir con hijos hermosos, me refiero a comportamiento, me refiero a respeto, con una mujer hermosa, con un esposo hermoso, te va a bendecir de otras maneras. Pero dice Dios, pruébame, ponme a prueba. Si aún hoy viniera una persona y me dijera, ¿sabes qué, Germán? Yo no estoy de acuerdo incluso en que por gratitud yo tenga que dar esto, que dijimos la vez pasada, que el diezmo no es un límite, sino una parte mínima que debemos dar, yo le diría, prueba a Dios. Prueba a Dios con un corazón agradecido y dale el diezmo. Sé agradecido. Y Dios te va a bendecir. Oremos. Padre, te damos las gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque confío, Señor, en que todos los que estamos aquí durante la semana tuvimos el sustento y el abrigo. Si aún entre los hermanos, Señor, hay alguien que no tiene trabajo, pienso en Manuel, el esposo de la hermana Mago, que tiene ya varias semanas que se han prolongado, Señor, que no ha habido un empleo, que aún a pesar de esto han tenido comida en casa, Señor. Bendice a toda tu iglesia, representada por los hermanos que estamos aquí, Señor. Que nunca falte la comida y el abrigo. Pero sobre todo, danos un corazón agradecido, Señor, para apartar, Señor, esa parte, Señor, que habla de la gratitud que tenemos delante de ti. Cuando diezmamos, en realidad no te estamos dando. Estamos devolviendo una parte de lo que tú nos diste, Señor. Y la gratitud trae, dice tu palabra, alegría y bendición a las familias. Como dije al principio de esta serie, no queremos obligar a nadie, no vamos a obligar a nadie. Pero que cada uno, Señor, de los hermanos que formamos parte de nuestra iglesia, al ser conscientes como Abraham de ser bendecidos como Él, te honremos, Señor, con nuestros bienes. Y en tu gracia, Señor, bendícenos de las maneras, en las formas y en las áreas que tú lo decides. Y que siempre, Señor, demos con alegría. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.